Agradezco a Dios la bendición que me concede de saludarlos y compartir con ustedes la segunda parte de la reflexión ¿Qué hacer ante el conflicto? Nuestra base bíblica se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, que dice: Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Primero, veamos las frases relacionadas con vencer y después con el resultado de esto. Al que venciere, como yo he vencido. Vencer significa alcanzar la victoria. Por lo tanto, ante el conflicto, no debemos pensar en la derrota. Veamos primero 3 cosas que debemos hacer para vencer. Posteriormente, en la reflexión, veremos algunas otras que también debemos hacer para vencer. Primero, la voluntad del Señor es que sigamos adelante, siempre con su ayuda, hasta alcanzar la victoria. Vencer hasta sentarnos con Cristo en su trono. La segunda, leer, entender y obedecer la palabra de Dios, porque en ella encontramos diferentes conflictos en la vida de los personajes bíblicos, así como sus victorias o sus fracasos. ¿Qué pasó y por qué pasó? La tercera cosa que debemos hacer es afirmar nuestros corazones, nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad para pedir la ayuda divina y vencer. Sin la ayuda divina nunca vamos a vencer. Cada uno podemos decidir a qué grupo queremos pertenecer, si al de vencedores o al de vencidos. Bueno, veamos ahora el conflicto que enfrentamos. Este puede presentarse en cualquier momento y en la Biblia podemos encontrar las respuestas que necesitamos. La Biblia presenta un pasado que trasciende al presente y al futuro. Un pasado de acontecimientos históricos, sucesos y personajes que han quedado escritos como ejemplo para nosotros en nuestro presente, para conducirnos victoriosamente hasta el futuro que anhelamos. Estar con Cristo eternamente. La porción bíblica que vamos a leer es sobre el pueblo de Israel. Ellos estuvieron en el desierto antes de poseer la tierra prometida. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque estamos en este mundo lleno de conflictos y muchos de ellos pueden apartarnos del futuro que el Señor ha preparado para su iglesia, para su pueblo, para nosotros. Leamos primero a los Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 13. Notemos que en el primer párrafo aparece 5 veces el pronombre todos. Dios no hace excepción de personas cuando da sus dones. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Repito esa última parte, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Bueno, si seguimos leyendo los versículos del 6 al 10, vamos a ver que las siguientes experiencias son ejemplos de lo que no debemos hacer. Al escucharlas, reflexionemos si estamos haciendo algo de lo que ellos hicieron. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esta parte, este pasaje bíblico, lo vamos a ver más adelante. Seguimos leyendo el versículo número 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí el apóstol Pablo cita acontecimientos mencionados en los libros de Éxodo y Números. Y seguimos con la última parte,
de esta porción que estamos leyendo. Versículos el 11 en adelante. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Piensa usted estar firme y vencer? ¿O piensa que todo está perdido y por lo tanto ya ha aceptado la derrota? Permítame decirle que si usted piensa en esto último, es porque ya ha dejado a Cristo fuera de su vida. Sin embargo, Cristo está a la puerta llamándolo. Él quiere ayudarlo. Y veamos una cuarta cosa que debemos hacer ante el conflicto. Recordemos que solo en Cristo se puede vencer el pecado. Dijimos que el conflicto que enfrentamos puede surgir en cualquier momento. Entonces leamos Números 21, versículos del 4 al 9 de la Nueva Versión Internacional. La serpiente de bronce. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Repito, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta, y todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Dijimos que eso está en el libro de Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Muy bien. Y tenemos el quinto libro que escribió Moisés, que es el libro de Deuteronomio. Este libro se escribió para la nueva generación que iba a poseer la tierra prometida. Y vamos a ver el versículo 34 en adelante, al versículo 40. Deuteronomio capítulo 1. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros, volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Bueno, si vemos también en Deuteronomio 1 a 2, vemos que el pueblo de Israel pudo entrar a la tierra prometida en 11 días en lugar de 40 años. Y Deuteronomio 1, 2 dice: 11 jornadas hay desde Horeb hasta Cades Barnea. 11 jornadas. Según los kilómetros que han visto ya los investigadores de todo esto, desde Horeb hasta Cades Barnea, solamente pueden hacer 1:30 o 2 horas en avión, y en automóvil menos, y a pie 11 días.
¿Sí? ¿Qué fue entonces lo que pasó? Los israelitas pasaron 40 años en un viaje que debió haber durado 11 días. No fue la distancia lo que se interpuso entre ellos y la tierra prometida. Fue la condición de sus corazones. Vuelvo a repetir esto último. No fue la distancia lo que se interpuso entre ellos y la tierra prometida. Fue la condición de sus corazones. Dice el libro de los Hechos, ellos llevaban a Egipto en el corazón. En su corazón se volvieron a Egipto. Pero nosotros somos llamados a vencer como Cristo venció. Y aquí volvemos a retomar el pasaje de Números 21, 4 al 9, la serpiente de bronce. Bueno, no vamos a leer de nuevo este pasaje. Vamos a ver que este pasaje de la serpiente de bronce es mencionado por el Señor Jesucristo a Nicodemo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 18. Vamos a ver que aquí el Señor menciona dos grupos de personas, los que creen y los que no creen. Solamente dos grupos de personas. Escuche e identifique el grupo en el que usted se encuentra. Leamos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien, aquí está la solución para el pecado, la única solución para el pecado. No hay otra, pero algunos tratan de limpiar, entre comillas, limpiar sus pecados por ellos mismos, sin recurrir a Dios, ¿sí? Y recurrir a Dios arrepentidos. Unos hacen buenas obras para borrarlos, según ellos. Otros los ocultan. Una figura sería que son manchas en las manos que no podemos quitarlas. Y entonces nos ponemos guantes blancos para que no vean nuestras manchas. Pero las manchas allí quedan, ¿sí? Los pecados no se pueden ocultar y menos delante de Dios. Pero algunas personas más tratan de olvidar sus pecados. Recordemos a Judas Iscariote. Fue a devolver a los sacerdotes las 30 monedas de plata que le pagaron por entregar al Señor Jesús. Nunca pidió perdón a Dios. Y fue y se ahorcó. Recordemos, solo en Cristo hay perdón, solo en Él hay vida eterna. Si usted no olvida esto, sería lo que tiene que hacer ante los conflictos. Cuando usted se encuentre que hay pecado en su corazón, porque todos hemos pecado, no hay un justo ni aun uno, ¿sí? Recuerde que solo en Cristo hay perdón y solo en Él hay vida eterna. Pero pasemos a una aplicación y a una conclusión. En Jesucristo tenemos un futuro y una esperanza. Y esta sería otra cosa que debemos hacer ante el conflicto. En el Señor Jesucristo tenemos un futuro y una esperanza. ¿Quiénes entrarán en la ciudad eterna que Dios ha preparado? ¿Quiénes entrarán en la ciudad santa, la nueva Jerusalén? Escuche usted lo que dice en Apocalipsis 21, versículo 27. No entrará en ella, refiriéndose a la ciudad eterna. Vuelvo a repetir, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dios no improvisa. Él ha preparado un lugar eterno para todos aquellos que lo aman y se arrepienten. En Juan 14, del 1 al 3, dice el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera,
Yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hagamos una oración. Gracias, Padre Celestial, por tu amor. Gracias por tu amado Hijo, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gracias por la ciudad eterna que has preparado para nosotros. Por favor, ayúdanos a vencer. Queremos vivir eternamente en tu presencia. Te lo pedimos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios nos conceda su bendición para alcanzar la victoria. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario